Maite irorumboejara, sangirupera, shehaete mimboemboejara nada yana Duarte, akona peñeta peme moñena tanga jaire jeguare. Va página peor. Peaningo hayo pemba mumaranduba tapisha henduga tena moñe eva pepete imbae. Y que tu amo yo ya po tanga ya putu umeja pesha esa capona veja más yo veo pemba ñi eva wejina. Eva peba heise. Pero heise tanga hai, mai putu mo hau pe moñe eva tena henduga pe. Kato hamo yo ya pote mismo a pupete tena pemba ñete wo ñi eva regina. Así también podemos decir que el texto descriptivo trata de describir algún elemento concreto. Se enfoca en varios tipos de fenómenos. Puede ser una persona, una situación, un objeto, un animal, etc. Maiteiroru, sheja emboejanana rummereles. Coara por tepe amombe uta pm la estructura del texto descriptivo. Por lo general, el texto descriptivo consta de una estructura bastante clara y diáfana. La introducción. Aquí es donde se identifica el objeto que será descrito, ya sea una persona, una situación, etc. El lector u oyente ya tiene una parte de la información a la que ha de prestar atención. El desarrollo, también conocido como nudo. Aquí se comienza a describir con gran profundidad el objetivo descrito. Se presentan aspectos más generales, otros más detallados, pudiendo caracterizarlo de forma más o menos objetiva o subjetiva. En la conclusión se realiza una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto, ser, animal, etc. Maitei opavavete pehuana, shehaete mimboe Carolina Quintana Galeano, y les voy a mencionar algunas características del texto descriptivo. Es muy variado, ya que se utiliza para describir algo físico, como una persona, o no físico, como una situación o un sueño. Se usa el detalle, ya que se ha de transmitir al receptor información valiosa para que se haga una idea clara. Sus funciones fundamentales son las de describir, explicar e incitar. Tiende hacia la objetividad, aunque esta no es una norma obligatoria. Suele haber ausencia de acción, predomina los adjetivos y los sustantivos. Es común la presencia de verbos copulativos. Los verbos suelen aparecer en presente o en pretérito, o sea, pasado. Muchas gracias. Maiteiroru Magma Pehuana, Sheja Emboejarana Aldana Mereles Alonso. Estaré dando a conocer sobre las descripciones literarias. Las mismas son aquellas que orientan a la comunicación de los rasgos percibidos, pero buscando proporcionar un deleite estético mediante la utilización de diversos recursos lingüísticos. De esta manera, la descripción no es solamente informativa, sino que pretende generar una experiencia placentera o despertar ciertas emociones. Un ejemplo clásico de una descripción literaria es la realizada por el español Juan Ramón Jiménez en su novela Platero y yo. Allí el escritor describe a un burro como todo de algodón y menciona que sus ojos parecen escarabajos de cristal negro. La descripción, al ser literaria, incluye elementos simbólicos y una figura retórica. Para poder llevar a cabo una buena descripción literaria, es necesario hacer uso de una serie de recursos a tener en cuenta. Ciertas claves. Es importante recurrir al empleo de adjetivos de tipo explicativo. El lenguaje debe ser expresivo. De la misma manera, es importante e imprescindible recurrir al empleo de figuras retóricas, como pueden ser las comparaciones o las metáforas, entre muchas cosas. El enfoque, tal y como hemos venido a exponer, puede ser surrealista, impresionista, exagerado. Muchas gracias. Maiteiroru Magma Pehuana, Sheja alumno maestro Oscar Céspedes. La descripción no literaria.
lengua expresiva. Posee una finalidad estética. La atención del autor se centra ahora en el mensaje y no tanto en el objeto o referente que se describe. En ella se busca dar a conocer las características de la realidad representada. Esto incluye sus elementos, composición, utilidad y funcionamiento. Suele ser objetiva, predominante hacia la función referencial. Las características: tendencia a la objetividad, ordenación lógica, lenguaje con abundancia de tecnicismos y adjetivos especificativos. Objetivos: determinar, tiene como objetivo definir, puede ser encontrada en enciclopedias, diccionarios, textos didácticos y textos legales. Explicar. Para explicar aparece en estos textos científicos, en manuales de instrucciones, así como en noticias y reportajes periodísticos. Los tipos. Textos científicos tienen como objetivo mostrar los procedimientos para la realización de investigaciones o experimentos. Textos técnicos expone la forma, los componentes y el funcionamiento de cualquier tipo de elemento, instrumento o creación artística. Entre ellos se comprenden las recetas de cocina, los prospectos de medicamentos y los manuales de instrucciones de uso de aparatos. Textos sociales ofrecen datos y estrategias sobre el comportamiento de las personas e instituciones. Maiteiroru mauma pewana. Sheja Emboejanana Rubén Jara Hakoanga Amoñeta PM. Estrategias discursivas de producción de textos descriptivos. Las estrategias que podemos reconocer son: caracterización. Se señalan cualidades de algo. Generalmente se usan adjetivos calificativos, pero también pueden usarse sustantivos para indicar el material del que se está hecho el objeto. Ejemplos de caracterización con adjetivos: en las paredes habían cuadros colgados. Ejemplos de caracterización con sustantivos: las puertas tenían picaportes de hierro. Enumeración consiste en presentar una serie de elementos, sustantivos o adjetivos, separados entre sí por coma. Ejemplo de enumeración con sustantivos: en esa habitación había solo una cama, una mesa, una silla y un ropero. Ejemplo de enumeración con adjetivos: las flores de aquel jardín eran de todos los colores imaginables: amarillas, rojas, azules, verdes, rosas, violetas, marrones y grises. Personificación consiste en darle cualidades o atributos de las personas a los objetos o animales. Ejemplo: el viento soplaba con fuerza. La lluvia no nos dejaba avanzar. Comparación consiste en relacionar dos elementos por aquello que los iguala o diferencia. Podemos reconocerlas por la presencia de los nexos comparativos, como, tal como, así como, o por los verbos parecer y semejar. Ejemplos: sus cabellos brillaban como el sol. Elementos comparados por ser iguales: cabellos y sol. Metáforas. En la construcción de toda metáfora hay una comparación en la que uno de los elementos sustituyó al otro. Esto da lugar a una identificación entre dos conceptos. Ejemplo: me sentía con ánimo de lluvia. ¿Qué se pudo comparar con la lluvia? Tal vez el agua que cae con las lágrimas que uno derrama cuando está triste. Es decir, que se identificó la lluvia con el llanto. Maiteiroru Mboejara Anguirunguera Shehae Mboejarara Andrea Verón. Coanga mañana ñandeme técnicas de producción de textos descriptivos. Primero, aprender a observar bien antes de escribir. Por lo tanto, debemos detectar aquellos elementos particulares que hacen que lo que queremos escribir sea único. 2. Escoger lo más importante. Debemos incluir toda la información que creemos que sea oportuna y después releer el texto y borrar lo que no sea imprescindible y quedarnos con lo más conciso. Y 3. Redacción ordenada, es decir, contar con coherencia y lógica interna. Describir bien lo que queremos para que el lector pueda viajar a través de las palabras, pudiendo usar figuras literarias para un toque más artístico
y estético al texto. Muchas gracias.